Son las 7 de la noche y recién ahora te das cuenta de que ese informe que llevas posponiendo desde la semana pasada se entrega mañana. Sí, llegó el momento de dejar de procrastinar y finalmente sentarte a hacerlo. Intentas concentrarte, organizar tus ideas, enciendes la computadora, pero antes decides echarle un vistazo rápido al teléfono. Voy a revisar Instagram un segundo, quizá haya un video divertido o algo así. Y cuando menos lo notas, el tiempo ha volado. Ya es tarde. Entonces piensas, bueno, me levantaré temprano y lo haré por la mañana. Y así, el ciclo se repite otra vez. Este es el clásico, demasiado familiar, bucle de la procrastinación. Y aunque parezca un problema moderno, en realidad es mucho más antiguo de lo que crees. En la antigua Grecia y Roma, ya se hablaba de los peligros de posponer las cosas. Una cita famosa dice, mientras desperdiciamos nuestro tiempo dudando y aplazando, la vida se nos escapa. En otras palabras, incluso cuando el Coliseo todavía olía a pintura fresca, la procrastinación ya era un problema. Y aquí viene la parte más curiosa. Esa resistencia interna nunca aparece cuando estás a punto de hacer algo que te distrae o te aleja de tus metas. Solo aparece cuando estás por hacer algo realmente importante y tu cerebro de pronto decide, mejor después. Antojo de helado. Ya estás saliendo por la puerta antes de terminar el pensamiento. Volver a ver esa serie por quinta vez, perfecto. Levantarte temprano para hacer ejercicio, no antes de aplazar la alarma 5 veces y envolverte en las sábanas como un burrito. Y para cuando finalmente te levantas, ya es hora del café y de salir corriendo al trabajo. Créeme, te entiendo. En el fondo, quieres ser el tipo de persona que disfruta hacer lo que debe hacer. Alguien que toma en serio sus metas, sigue creciendo y persigue lo que realmente importa. Y eso es exactamente en lo que quiero ayudarte a convertirte. En este video, durante los próximos minutos, voy a explicarte qué hay realmente detrás de tu procrastinación. Veremos la parte científica del cerebro, la psicología y lo más importante, técnicas prácticas que realmente funcionan. Son métodos que ya han ayudado a muchas personas que estaban en la misma situación que tú. Y si estás pensando, he intentado de todo y nada me ha funcionado, no te preocupes, porque al final de este video te daré una última estrategia, una especie de carta bajo la manga, una opción nuclear de emergencia para esos momentos en los que nada más parece servir. Pero antes de empezar, hazme un pequeño favor, da like a este video. Te tomará literalmente un segundo. No procrastines también con eso. Y si quieres apoyar el canal, considera suscribirte. Hagamos un trato. Ese será tu pago simbólico por el valor que estoy a punto de compartir contigo desde ahora. Entonces, ¿qué significa realmente procrastinar? Primero que nada, procrastinar no es lo mismo que descansar. El descanso es esencial. Tu cuerpo y tu mente lo necesitan para funcionar bien. Y que pospongas una tarea no significa automáticamente que estés procrastinando. Gestionar bien tu tiempo también implica saber qué debe hacerse ahora y qué puede o incluso debe dejarse para después. También hay una gran diferencia entre procrastinación y pereza. La pereza es simplemente no querer hacer algo. La procrastinación, en cambio, es cuando sí quieres hacerlo, o al menos sabes que deberías, pero no logras empezar o terminar. Es como chocar contra una pared invisible. Sientes resistencia aunque en el fondo sabes que deberías actuar. Y aquí viene lo más engañoso. A veces la procrastinación se disfraza de productividad. Te encuentras lavando la ropa, organizando el escritorio, barriendo o ajustando un proyecto secundario, mientras esa tarea realmente importante sigue ahí, esperándote. Entonces, ¿qué es realmente la procrastinación? Según el psicólogo canadiense Tim Precious, uno de los mayores expertos del mundo en este tema, procrastinar es saber lo que tienes que hacer y aún así no hacerlo. Es una desconexión entre tus intenciones y tus acciones. En otras palabras, pospones algo importante sin una razón real, aún sabiendo que ese retraso podría perjudicarte después. Y eso nos lleva a la gran pregunta. Si sabemos que procrastinar nos hace daño, ¿por qué seguimos haciéndolo? La respuesta está en nuestro propio cuerpo. La procrastinación funciona como un mecanismo automático de defensa. Es tu cerebro intentando protegerte de algo que percibe como estresante, incómodo o amenazante. Para entender realmente cómo funciona, tenemos que mirar más de cerca lo que ocurre dentro de nuestra mente, la raíz de la procrastinación. La verdad es que procrastinar tiene mucho más que ver con tu cuerpo de lo que imaginas. Cuando te das cuenta de que por fin tienes que enfrentarte a esa tarea que has estado evitando durante semanas, como terminar un informe importante, tu cuerpo reacciona casi como si estuviera ante una amenaza real. En
ese momento, una parte de tu cerebro llamada amígdala se activa. La amígdala se encarga de detectar el peligro y reaccionar ante estímulos emocionales intensos. Así que, en cuanto percibe el posible malestar de esa tarea, libera neurotransmisores que disparan una respuesta de estrés. Es como si tu cuerpo se preparara para enfrentar algo peligroso, aunque solo se trate de papeleo. Ese estrés puede ser tan intenso que en realidad interrumpe el funcionamiento del corte prefrontal, la parte de tu cerebro responsable de la lógica, la planificación a largo plazo y la regulación emocional. En otras palabras, la parte que te ayuda a pensar con claridad y tomar buenas decisiones queda temporalmente anulada, así que te quedas atrapado en una especie de tira y afloja. La lógica dice, haz la tarea, pero el miedo dice, huye. ¿Y adivina qué gana? Terminas eligiendo algo más fácil, menos exigente, y una vez más, la tarea importante queda pospuesta. Ahora bien, lo entiendo. A nivel racional, probablemente suene exagerado. Es solo un informe, no una situación de vida o muerte, ¿verdad? Pero aquí está el detalle. Tu cerebro no distingue entre amenazas físicas y emocionales. Si una tarea te provoca ansiedad, inseguridad o incluso una leve incomodidad, tu cerebro la interpreta como un peligro. Por eso solemos evitar tareas que despiertan emociones negativas. A veces ese es el miedo a no ser lo suficientemente buenos. ¿Y si lo arruino? ¿Y si no queda perfecto? Mejor ni empiezo. Otras veces es el miedo a lo que podríamos descubrir, como cuando evitamos revisar la factura de la tarjeta de crédito o agendar esa cita médica que llevamos meses posponiendo. En realidad, cuanto más difícil resulta una tarea emocionalmente, más probable es que huyas de ella. Por eso, el psicólogo Tim Pychyl dice que la procrastinación es, ante todo, un problema emocional. En la mayoría de los casos, no son los obstáculos externos los que te detienen, sino el malestar interno que intentas evitar. De hecho, las personas que tienen dificultades para regular sus emociones o una autoestima más baja tienden a procrastinar con mayor frecuencia, incluso si son muy organizadas, usan aplicaciones de productividad, hacen listas o siguen rutinas, porque la procrastinación no es un problema de planificación, sino uno emocional. Y tal vez lo peor de procrastinar no sea la caída en tu productividad, sino el arrepentimiento, esa frustración de no haber hecho algo que realmente te importaba, ya fuera por tu propio crecimiento o por alguien a quien quieres. Al final, nuestros mayores arrepentimientos en la vida casi nunca tienen que ver con una lista de tareas. Tienen que ver con los momentos que dejamos escapar, el tiempo que no pasamos con nuestros padres, nuestros hijos, nuestros amigos, las oportunidades que dejamos pasar por dudar, los recuerdos que nunca creamos porque nos quedamos estancados. El perfeccionismo, uno de los grandes villanos ocultos detrás de la procrastinación, junto con el miedo, es el perfeccionismo. Aparece cuando no comienzas una tarea simplemente porque sientes que las condiciones aún no son 100% perfectas. Ya sabes cómo va. No tiene sentido estudiar ahora. Tengo que preparar la cena en un rato. O, ¿para qué empezar este libro si viajo este fin de semana y no podré terminarlo? Lo que realmente estás haciendo es crear excusas que suenan como razones lógicas, pero en el fondo son solo formas de evitar hacer lo que tienes que hacer. Aquí tienes una metáfora. La tarea que necesitas completar es como saltar un pequeño muro, pero entonces comienzas a apilar ladrillos mentales encima. Necesito más tiempo. Aún no estoy listo. Será mejor repasar un poco más primero. Y de repente, ese murito se convierte en una barrera enorme, como el maldito muro de Game of Thrones. Y ahora, la tarea parece imposible. Lo irónico es que las personas que procrastinan suelen saber que tienen que hacer la tarea. Muchas veces incluso quieren hacerla, pero de alguna forma, la acción no ocurre. ¿Por qué? Porque ahí es cuando entra en juego un poderoso jugador, la dopamina. Probablemente ya me has oído hablar de ella antes. La dopamina es el neurotransmisor directamente relacionado con la motivación. Es lo que te da el impulso para empezar. Y no, a pesar de lo que algunos dicen, la dopamina no tiene tanto que ver con el placer o la euforia. Tiene que ver con la acción. Es lo que impulsa tu comportamiento. Ahora bien, podrías estar pensando, pero sí tengo una razón para actuar y aún así me quedo atascado. Exacto. Eso pasa porque, aunque hay una razón para hacer la tarea, tu cerebro ve una razón aún más fuerte para evitarla. La dopamina tiene un doble papel. Te da el impulso inicial para empezar algo y también te ayuda a mantener el enfoque hasta terminarlo. Y lo hace de dos formas principales. La dopamina fásica, que viene en ráfagas cortas, como cuando de repente te levantas a buscar un bocadillo, revisas el teléfono o te pones a desplazarte por redes sociales. Y la dopamina tónica, que fluye de manera constante en segundo plano, manteniéndote enfocado incluso sin recompensas inmediatas. Aquí es donde las cosas se complican. Cuando ese equilibrio se rompe, todo se desmorona. Si tus niveles de dopamina tónica bajan, la concentración desaparece. Eso es exactamente
exactamente lo que ocurre. Por ejemplo, con las personas que tienen TDAH. Saltan de una tarea a otra, les cuesta empezar y cuando por fin lo hacen, rara vez terminan. Las investigaciones muestran que este patrón está relacionado con un desequilibrio de dopamina, picos fásicos altos, pero niveles tónicos bajos. Eso significa que el cerebro está constantemente persiguiendo recompensas rápidas y pierde la capacidad de mantenerse enfocado en tareas más profundas y a largo plazo. Y siendo sinceros, ese es el mundo en el que vivimos hoy. Estamos bombardeados por estímulos intensos y constantes, redes sociales, comida rápida, videojuegos, notificaciones, un auténtico tsunami de dopamina. El resultado, nuestro reservorio de dopamina tónica empieza a secarse. ¿Y qué viene después? Baja motivación, concentración dispersa y un gran aumento de la procrastinación. Imagina la dopamina como el agua de una piscina. Si las olas son pequeñas, todo se mantiene tranquilo, pero si las olas se vuelven demasiado grandes, el agua se derrama, se vacía y pronto la piscina queda demasiado vacía para funcionar correctamente. Y lo peor es que este desequilibrio no solo afecta tu productividad, también desequilibra tu estado de ánimo y tu salud mental. Los niveles bajos de dopamina tónica están fuertemente relacionados con estados depresivos. Pierdes el interés por las cosas que antes disfrutabas, te sientes más agotado y hasta las tareas más simples parecen imposibles. Por eso estamos viendo cómo las tasas de depresión se disparan. Y sí, la procrastinación está mucho más conectada con todo eso de lo que la mayoría de la gente imagina. Pero ahora que entiendes lo que realmente está pasando detrás de todo esto, es momento de cambiar de marcha. En la siguiente parte te voy a mostrar estrategias reales, prácticas y respaldadas por la ciencia para romper este ciclo y recuperar el control de tu rutina. ¿Cómo vencer la procrastinación? Cuando la gente habla de cómo superar la procrastinación, los consejos siempre suenan familiares. Sé disciplinado, ten fuerza de voluntad, administra mejor tu tiempo, crea un horario, haz listas de tareas, prueba la técnica Pomodoro. Y mira, no estoy aquí para decirte que esos consejos no funcionen. Sí funcionan y ayudan a mucha gente. Si nunca los has probado, vale la pena hacerlo. Haz un plan, escríbelo, sigue un horario. Incluso puedes probar el método Pomodoro, 25 minutos de concentración seguidos de 5 minutos de descanso, o si prefieres, 50 minutos de trabajo profundo y luego 10 minutos de pausa. Si eso te funciona, genial, sigue con ello. Pero aquí está el problema. Para muchas personas, y en ciertos días, nada de eso hace diferencia. Si diste clic en este video, es muy probable que ya hayas escuchado todos esos consejos antes. Y aún así, nada ha funcionado realmente. Así que déjame decirte algo. Estás en el lugar correcto ahora, porque vamos a golpear la procrastinación justo donde nace, en su raíz. Paso 1. Enfrenta lo que hay detrás. El miedo. Sí, el miedo es uno de los mayores detonantes de la procrastinación. Pero la clave está en descubrir de qué tipo de miedo estamos hablando. Y no tienes que ponerle nombre como Steve o Karen, pero sí necesitas identificarlo. ¿A qué le temes exactamente? ¿A ser juzgado? ¿A fallar? ¿A no ser lo suficientemente bueno? ¿A perderte algo en internet? Ponerle nombre a tu miedo es como encender la luz en una habitación oscura. Ese monstruo en la esquina resulta ser solo un montón de ropa. Cuando nombras lo que sientes, tu cerebro racional, el corte prefrontal, entra en acción y eso desactiva la amígdala, la parte emocional y reactiva de tu mente. Ese simple acto, reconocer tu miedo, ya reduce su impacto emocional y te devuelve el control. Paso 2. Aprende a empezar. Suena básico, pero muchas veces la parte más difícil es simplemente comenzar. Una de las mejores estrategias: divide la tarea en partes más pequeñas. La procrastinación es como estar frente a una montaña enorme pensando, no hay forma de que pueda escalar eso. La solución: divide la montaña en pequeños senderos. Digamos que necesitas estudiar para un examen, pero tu videojuego te está llamando por tu nombre. Piensas, bueno, solo leeré una frase de la guía de estudio. Pero aquí está el problema. Tu cerebro no es tonto. Hace un análisis rápido de costo-beneficio y se da cuenta de que leer una sola frase no va a cambiar nada. Entonces dice, ¿para qué gastar energía en algo que ni siquiera mueve la aguja? Y así terminas rindiéndote antes incluso de empezar. Pero aquí está el truco. Pregúntate a ti mismo, ok, tal vez no pueda hacerlo todo ahora mismo, pero ¿cuál es el siguiente paso posible que todavía está a mi alcance? Quizás no puedas estudiar todo el capítulo, pero ¿podrías repasar el 70% o ver la mitad de la clase o hacer solo algunos ejercicios de práctica? Esas pequeñas victorias cuentan. Son mucho mejores que no hacer nada o fingir que lo harás más tarde. Y hacer esto te ayuda a romper una de las trampas mentales más peligrosas, la mentalidad del todo o nada. Ya sabes cómo va. O te sientas y estudias durante 5 horas seguidas, o te rindes
distraes por completo y te pones a jugar videojuegos. No hay punto medio. Y lo peor de todo es que solo pensar "tengo que estudiar" ya se siente como presión. Requiere energía, concentración y fuerza de voluntad. Mientras tanto, el videojuego ofrece exactamente lo contrario: diversión sin esfuerzo, recompensas instantáneas y cero presión. Así que si enfrentas esas dos opciones, estudiar todo ahora o relajarte y jugar, claro, tu fuerza de voluntad puede sostenerte por un rato, pero no durará mucho, y lo más probable es que termines rindiéndote y volviendo al juego. Por eso el verdadero secreto no está en obligarte a seguir adelante, sino en bajar el listón. Transforma el "hazlo todo" en "haz algo que pueda manejar ahora mismo". Así es como rompes la inercia, y poco a poco, así es como rompes el ciclo de la procrastinación. En lugar de quedarte atrapado entre estudiar o jugar videojuegos, intenta cambiar la pregunta. Ok, no puedo hacerlo todo ahora mismo, pero ¿cuál es el siguiente paso más cercano que puedo dar hoy? Quizás revisar 5 capítulos completos parezca imposible en este momento, pero ¿y 3? Cuando cambias tu enfoque hacia lo que aún está a tu alcance, empiezas a enfrentar la tarea de una forma más racional y manejable. Le quitas presión al proceso. Es como negociar con tu propio cerebro, buscando soluciones realistas en lugar de huir del problema. El objetivo no es la perfección, el objetivo es el progreso. Hacer tanto como realmente puedas en este momento. ¿Aún atascado? Luchando por encontrar motivación o liberarte de la parálisis. Entonces, la clave podría ser reconectarte con tu ¿por qué? Recuérdate por qué esta tarea es importante para ti. Haz visible ese propósito que sea imposible de ignorar. ¿Intentas bajar de peso? Pon una foto de tu cuerpo ideal o de un modelo fitness como fondo de pantalla en tu teléfono. ¿Trabajas duro para darle una vida mejor a tu familia? Pon una foto de ellos como fondo en tu computadora. Así, cuando llegue el cansancio o la falta de motivación, tendrás un recordatorio claro de por quién o para qué lo estás haciendo. Puede sonar pequeño o incluso un poco cursi, pero no subestimes el poder de recordar tu propósito. ¿Aún no es suficiente? Entonces el problema puede ser más profundo. Tu dopamina tónica, el combustible base de la motivación de tu cerebro, puede estar demasiado baja, y para restablecer esa motivación necesitas entender cómo tu cerebro procesa el placer y el dolor. Las mismas regiones del cerebro que manejan el placer también son responsables de regular el dolor. Piénsalo como una balanza. Cuando comes algo delicioso o pasas horas desplazándote en Instagram, tu cerebro libera una oleada de dopamina, inclinando la balanza hacia el placer. Pero después, el cerebro intenta volver al equilibrio y a menudo se pasa de corrección, inclinando la balanza demasiado hacia el otro lado, el dolor. Por eso te sientes algo decaído después de comer comida rápida o de maratonear videos sin fin. A eso lo llamamos una resaca de dopamina. Pero aquí viene la buena noticia. Este sistema funciona en ambos sentidos. Si haces deliberadamente algo más incómodo que la tarea que estás evitando, tu cerebro tiende a reiniciar la motivación más rápido. Es como si dijera: ok, eso fue duro. Aquí tienes un poco de energía por haberlo superado. Aquí tienes un truco simple que ha funcionado para mucha gente. Siéntate en un lugar tranquilo, sin teléfono, sin televisión, sin distracciones. Solo siéntate ahí y no hagas absolutamente nada. Suena aburrido, porque lo es, pero ese es el punto. Esa aburrición intencional suele sentirse más incómoda que la tarea que estás evitando, y ese malestar genera impulso. Además, te protege de otra trampa muy sutil: la procrastinación productiva. Sabes perfectamente de lo que hablo. De repente, te entra una gran necesidad de limpiar la casa, ordenar el escritorio, lavar los platos, cualquier cosa menos hacer lo que realmente importa. En ese momento, hasta las tareas domésticas parecen más atractivas que enfrentar lo que de verdad deberías hacer. Así que aquí va el consejo final. Marca un límite claro. Dite a ti mismo: o no hago nada, o me enfoco en esto durante X minutos. Nada de puntos medios. Y si ni siquiera eso funciona, entonces es hora de sacar el último recurso, el más extremo y poderoso de todos. Toma una ducha fría. Sí, lo sé. Solo leerlo probablemente te hizo estremecer. Pero escúchame. Cuando expones tu cuerpo a algo incómodo, como una ducha fría, tu cerebro responde aumentando la dopamina una vez que pasa el impacto. Es como si tu mente te dijera: buen trabajo por soportar eso. Aquí tienes una dosis de motivación como recompensa. Y si solo imaginarlo ya te da escalofríos. Perfecto. Eso significa que acabas de descubrir una nueva arma contra la procrastinación. Una última cosa: no seas tan duro contigo mismo. Incluso las mentes más brillantes de la historia procrastinaron. Leonardo da Vinci, por ejemplo, tardó más de una década en terminar la Mona Lisa. La batalla contra la procrastinación es continua. Vas a tropezar a veces, y está bien. Cuando pase, no te castigues. Sé amable contigo mismo.
Reflexiona. Pregúntate, ¿qué me frenó hoy? ¿Cuál fue el miedo o el bloqueo interno? Usa esas respuestas para ganar autoconocimiento y crecer. Porque al final, eso es la vida. Equivocarse, ajustar, intentarlo otra vez. Y si algún día te encuentras atascado, sin motivación, sin saber por dónde empezar, recuerda esto. A veces, solo 2 minutos bajo el agua fría son todo lo que tu cerebro necesita para volver a moverse.